¿Cómo va? Muy buenos días. Le damos la bienvenida al 13º Congreso Internacional de Fachadas Sistexer edición 2023, que tiene la particularidad de ser híbrido en esta ocasión. Por un lado, quienes nos encontramos presentes en el Hotel Emperador de la ciudad de Buenos Aires, y también esto está siendo transmitido en vivo y en directo por streaming. Mi nombre es Gastón Campaña, seré su anfitrión y para mí es un placer estar con ustedes hoy en una espectacular jornada organizada por Aluar, Dawn y Basa, en la que vamos a conocer las posibilidades que le ofrecen al diseño arquitectónico, las tecnologías disponibles en el mercado de la construcción y las tendencias globales, contribuyendo con la eficiencia energética y la innovación sostenible. En esta edición vamos a estar trabajando sobre 3 ejes temáticos: ver para ampliar la mirada y reconocer en los desarrollos de fachadas de aluminio y vidrio una envolvente y el diálogo continuo entre el interior y el exterior. Sentir para ser parte de una comunidad que busca poner en valor la potencia de nuestra propuesta, construyendo una mirada moderna atravesada por la innovación y las tendencias mundiales. Hacer para pasar a la acción en un encuentro por excelencia, dinámico y enriquecedor a través del intercambio con prestigiosos especialistas locales e internacionales. Les agradecemos por su asistencia a los sponsors que nos apoyan este año: Climanet, Cristalux, Ecoglass, Banco Galicia, Calcillán, UVEG, Bitpia, Good Metal, Superglass, Tecnoform y Vidrial. A las cámaras y organizaciones que auspician: Abra Vidro, Afeal, Cayama, CAMSA, Caviplan, Glass for Europe, Facet, Tectonic, Instituto Latinoamericano Passive House, ILAPH, la Sociedad Central de Arquitectos, y a los medios que están cubriendo desde hace meses y nos acompañan en cada encuentro: Arca, ARC 360, Clarín Arquitectura, Revista Bio, Revista Cifras, Revista Ventana y Vidrio Técnica. Aprovecho para comentarles la dinámica que tendremos en esta ocasión y que figura en el interior del programa que se les entregó en la acreditación. Tendremos 3 bloques de charlas separados por unos coffee breaks que se realizarán en el sector contiguo al auditorio principal por donde ingresaron. La idea es que puedan aprovechar estos espacios para interactuar con los sponsors y disfrutar de un rico momento de esparcimiento y networking. Además, verán que a las 13 horas se realizará un receso de 1 hora y media para que los que deseen pueden almorzar, y en la parte de atrás del programa pueden encontrar sugerencias cercanas de espacios gastronómicos para simplificarles la búsqueda. Eso sí, 14:30 horas comienza el tercer bloque, por eso le pedimos puntualidad. También les contamos que al cierre del Congreso se realizará un sorteo entre los asistentes presenciales que hayan completado la encuesta que figura en el programa. El que quiera participar solo tiene que escanear el código QR y estar presente al momento del sorteo. Por último, contamos con un sistema de traducción en tiempo real para que los disertantes internacionales que nos acompañan sientan la libertad de hablar abiertamente mientras la audiencia recibe sus presentaciones en español, idioma principal del Congreso. Los presentes en el salón pueden utilizar los auriculares que hemos dejado sobre los asientos y cambiar el idioma seleccionando el canal adecuado. Esto es, lo presionan acá y acá también tienen para cambiar el canal y para subir y bajar el volumen. Les pedimos por favor que al retirarse del salón dejen los auriculares sobre los asientos y al finalizar el evento se deberán entregar en mano a los promotores que estarán en la puerta. Para los asistentes virtuales que nos acompañan por streaming, pueden seleccionar el audio cambiando en el símbolo de interpretación, eligiendo audio original o español. Por último, el hashtag del evento para las redes sociales es hashtag Sistexer y hashtag Comunidad Sistexer. Ahora sí, comenzamos y les damos la bienvenida al comité organizador que realizará la apertura del evento con ustedes: la arquitecta Gabriela Nadal de la firma Aluar, el arquitecto Daniel Bergante de la firma Basa y el ingeniero Emir De Bastiani de la firma Dawn.
Buenos días. Bueno, es un placer para nosotros, el comité organizador, realizar un nuevo Congreso SISTECSER en forma presencial, luego de 2 años que nos hemos encontrado en forma virtual. Es una oportunidad, como decíamos, extraordinaria para intercambiar opiniones, intercambiar experiencias y brindar las nuevas tecnologías y todas las novedades de obras que han habido en estos últimos años. Además, volver a encontrarnos con un público que realmente nos sigue en todos los congresos y también les damos la bienvenida al público que se sigue sumando a nuestro congreso tan exitoso que se ha desarrollado desde hace 25 años. Durante el día de hoy disfrutaremos gran cantidad de disertaciones muy interesantes de oradores internacionales. ¿Dani? Bien. Y antes de arrancar, queríamos hacer un recordatorio o una especie de despedida a un colega que estuvo en el Congreso participando desde el primero, que se hizo en el año 1998, hace 25 años, y que fue un poco un maestro de todo lo que tiene que ver con la aplicación de silicona en la industria de la construcción. Colega con el que organizamos los últimos congresos y que, bueno, lo invitamos a dar un saludo. Es Alberto Chavarini, ingeniero de aplicación de silicona en la industria de la construcción. Alberto. Muchas gracias. Me hacen poner tan ancho que no entro en el escenario. La verdad que me pone muy contento ver tanta gente presente, de seguir interesados en el Congreso. Cuando nosotros empezamos esto, de la mano de BASA, de Aluar, para tratar de desarrollar estas tecnologías, invitábamos a personajes y a profesionales del exterior que nos contaran sus experiencias. Y en el paso del tiempo, fíjense que ahora tenemos una ley de vidrio seguro, que en aquel momento se podía usar un vidrio crudo prácticamente para cualquier cosa. Tenemos doble vidriado como un elemento genérico de la construcción y que obviamente tiene todas sus delicadezas y no puede ser fabricado de cualquier forma, por favor, no estoy diciendo eso, pero es algo que lo encontramos en el día a día y que los clientes hoy lo piden. Y tenemos la ruptura de puente térmico, que cuando empezamos, ruptura de puente térmico, ¿qué vamos a romper? El desarrollo de todo esto es fruto de 3 ejes. El interés de todos ustedes que están acá, el apoyo de las compañías como BASA, como Dow, como Aluar, que día a día y en cada año han puesto recursos para que este congreso y otro tipo de actividades se desarrollen. Y por último, el apoyo, digamos, de todos los sponsors que también creyeron en este tipo de desarrollos. Así que bueno, no me quiero extender, el Congreso tiene mucho para ofrecer. Hay personalidades que nosotros esperábamos desde hace años que participaran y que nos pone muy felices que hoy también estén. Y bueno, disfrútenlo. La verdad me pone muy, muy, muy feliz ver a tanta gente y en estas condiciones. Tengan una buena jornada. Gracias, Alberto. Para adentrarnos en la temática del Congreso, comenzaremos con las presentaciones de las empresas organizadoras. Le damos la bienvenida a la arquitecta Gabriela Nadal, egresada de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, jefe de marketing y asesoramiento técnico comercial de la división Elaborados en la firma Aluar y miembro del comité organizador de SISTECSER desde el año 2005. Bueno, buenos días. Bueno, esta es un poco la agenda voy a hablar de la producción del aluminio, el aluminio, un poco las aberturas de aluminio, la abertura como sistema y la abertura en el diseño arquitectónico. En referencia a la producción del aluminio, hay un acuerdo, hay una iniciativa entre todos los productores de aluminio internacionalmente en generar estrategias para la reducción de carbono. Vamos a hablar un poco de eso. Aluar es una empresa de compañías, una compañía de capitales 100% nacionales, única productora de aluminio en Argentina, con 40 años de trayectoria.
y tiene la mayor capacidad de producción de aluminio de Latinoamérica. Producimos aluminio en Argentina para el mercado local y para el mundo, para mercados muy exigentes en todo el mundo. Nuestra planta de producción de aluminio primario se encuentra en la ciudad de Puerto Madryn, y la planta productora de división elaborado se encuentra en la localidad de Abasto, en Buenos Aires. Allí desarrollamos todo lo que es perfiles industriales, sistemas de carpintería, en Abasto, donde se producen más de 30.000 toneladas anuales de aluminio, en productos extruidos, laminados y productos con alto valor agregado para diversas industrias, ya sea la industria de la construcción, el packaging, industria alimenticia, transporte, y abastecemos diversas industrias. Pero bueno, el insumo más importante para la producción de aluminio es la energía. Por eso les voy a contar un poco las estrategias que estamos trabajando para la reducción de la huella de carbono en la producción del aluminio. En cuanto a la energía, el 60% de las acciones de hidroeléctrica Futaleufú, Aluar tiene ese porcentaje de acciones, se genera energía en esta planta hidroeléctrica, también tenemos acciones en lo que es la empresa transportadora de energía y hay una planta propia de generación de energía eléctrica. Forman parte también del grupo empresario de Aluar, la empresa INFA, y desde hace ya varios años hemos realizado una gran inversión en energías renovables. Se ha hecho la inversión en un parque eólico de más de 10.000 hectáreas donde producimos energía renovable, sostenible y amigable con el medio ambiente. Este parque eólico tiene actualmente en funcionamiento 164 megawatts de potencia, y ya están instalados 45 aerogeneradores en un predio de 10.000 hectáreas. O sea que el 42% de la energía utilizada en la planta de la energía utilizada eólica es renovable para la planta de aluminio primario. También es muy importante destacar que el 100% del consumo eléctrico de la planta de división elaborados, donde se producen perfiles y laminados, se utiliza energía renovable de este parque eólico. Está también en desarrollo como parte de esta estrategia de continuar con las acciones de tener más cantidad de energía renovable para la producción de aluminio, una cuarta etapa de desarrollo del parque eólico. Acá vemos una imagen de lo que son las bases de uno de los aerogeneradores y esta nueva etapa, acá vemos distintas imágenes de lo que son las aspas y el montaje de los aerogeneradores. Esta cuarta etapa va a sumar 18 aerogeneradores con 81 megawatts de potencia. La energía, como comentábamos, es muy importante para la producción del aluminio, con lo cual, como les comentaba, el 42% se utiliza energía renovable para la producción de aluminio primario, el 100% de energía renovable es para la producción eléctrica de división elaborados, y bueno, hay un sistema de gestión de la energía también certificado, bajo la norma ISO 50001. O sea, todo forma parte de una estrategia para la reducción de la huella de carbono en lo que es la producción de aluminio. También está en análisis de factibilidad el proyecto de un parque solar para ubicarse en el mismo predio del parque eólico. Esto va a sumar, digamos, es factible de realizarlo, o sea que esperemos que en el próximo SISTEXER podamos anunciar ya el inicio de la obra de este parque solar. También Aluar tiene una firme convicción de compromiso con el medio ambiente. La protección del ambiente es un eje rector en la producción del aluminio.
hay un montón de cuestiones que dan cuenta de, digamos, la visión que tiene la empresa en el cuidado del medio ambiente y está regido por el Código de Principios de la empresa. Aluar es una empresa que ya está certificada en la ISO 14001 desde 2002, la división primario, y la división elaborados desde 2020. Dan cuenta de esto también la última inversión que se ha hecho en la planta de pintura en polvo, con un proceso y una planta muy respetuosa del medio ambiente, con una línea de pintura ecológica y de avanzada, con un ciclón de alta eficiencia para la recuperación de polvo, donde también utilizamos materiales que contribuyen al ahorro energético, son pretratamientos sin cromo, utilizamos también pinturas libres de TGIC y cumplen con las normativas internacionales de QualiCode. Es una empresa de alta eficiencia y calidad, amigable con el medio ambiente. Esto ya está en marcha y ya hace 3 años que estamos entregando perfiles con esta nueva planta de pintura en polvo. Bueno, y cuando hablamos del aluminio, ya conocemos el aluminio, es un material, un metal verde, puede ser infinitamente reciclado y mantiene sus propiedades intactas sin inalterarse. Por eso lo calificamos como un buen material para utilizar en la construcción. El gasto energético del reciclaje es del 5%, por eso es muy importante también la circularidad que brinda el material. Tenemos que tener en cuenta que actualmente aproximadamente el 70% del aluminio alguna vez producido sigue en uso. O sea que es muy importante para el ciclo de vida también de lo que es el aluminio. O sea que construir con aluminio es construir sosteniblemente. Y bueno, las características del aluminio es que es durable, liviano, flexible, seguro, maleable, resistente a la corrosión. Es un aliado de la construcción, indudable. Y en cuanto al aluminio en la arquitectura, bueno, ya hay muchas obras que se van a mostrar hoy, es versátil, se adapta a variedad de formas, es resistente a la corrosión, incombustible, tiene alta resistencia mecánica y la durabilidad, hermeticidad, aislación que brindan los cerramientos y aberturas de aluminio brindan un ahorro energético. Desde nuestra empresa acompañamos la tendencia mundial de construir eficiente y sosteniblemente. Tenemos sistemas de carpintería con altos niveles de aislación y hermeticidad, que cumplen con altos niveles en la certificación del etiquetado de ventanas con una buena composición de vidrios. También somos líderes en el mercado local de aberturas, dan cuenta los desarrollos de producto y bueno, un poco también eso es para comentar, como decía Alberto, a lo largo de todos estos SISTEC-SER, el desarrollo de mercado, ¿no? Ahora con líneas de alta prestación que permiten grandes tamaños, mayores cámaras de doble vidriado, vidrios de seguridad. Es como que también vamos acompañando la tendencia de mercado de aberturas cada vez más grandes y con mayor peso de hoja y que brindan mayores prestaciones. En cuanto a lo que es ruptura de puente térmico, también hace muchísimos años que estamos impulsando y liderando lo que es la ruptura de puente térmico, junto con la empresa Tecnoform, que nos está acompañando acá en el Congreso como sponsor. También hace más de 25 años siempre ha brindado charlas también en este Congreso. Creo que todos seguramente ya conocen de qué estamos hablando cuando hablamos de perfiles con ruptura de puente térmico, pero igual, bueno, lo voy a aclarar. Es un conjunto de perfiles, 2 perfiles unidos por una varilla de poliamida intercalada en los perfiles, ensamblada, que actúa como ruptor de puente térmico. Esto permite evitar la tramitancia térmica a través del perfil, disminuir y lograr una abertura mucho más aislante en su conjunto cuando está colocada con un buen vidrio. O sea que hemos desarrollado a lo largo de todos estos años gran cantidad de sistemas con ruptura de puente térmico. Próximamente vamos a lanzar al mercado uno nuevo y también hemos tenido que hacer inversiones en planta para una nueva ensambladora de perfiles
por la cantidad de producción que estamos teniendo. Es también muy grato para nosotros contar cómo se ha ido desarrollando el mercado. Ahora ya muchas obras están especificadas en ruptura, hay muchas obras en vivienda, en edificio, y estos son algunos claros ejemplos de la aplicación de sistemas con ruptura, ya sea en vivienda. Hay desarrollos que ya también se están utilizando con ruptura de puente térmico en Buenos Aires y en todo el país. Así que con gran satisfacción vemos un gran crecimiento del mercado. Sabemos que falta mucho por recorrer, pero bueno, estamos en camino. Vemos algunos de los ejemplos. Y bueno, para terminar también tenemos que ver la abertura como un sistema. Perdón. Es muy importante también la correcta elección de cada uno de los componentes, no solo el perfil de aluminio, sino en conjunto con un buen vidrio, con un buen sellado. Por eso también la alianza que tenemos con las empresas en el desarrollo del Congreso para difundir las mejores cualidades de los sistemas de carpintería y, por supuesto, una buena mano de obra. Siempre tenemos que hablar de la abertura como un sistema. Y bueno, y también es importante tener en cuenta la abertura en el contexto donde va a estar colocada. Por eso es importante tener en cuenta las consideraciones del entorno, la ubicación de esta abertura, la elección del tamaño y la tipología, la elección del sistema. Cada vez desarrollamos sistemas de aberturas de mayores dimensiones, con mayor peso de hoja, mayor capacidad de vidrio, pero bueno, tiene que haber un balance equilibrado en la arquitectura para tener en cuenta la ubicación de este tipo de cerramientos. Teniendo en cuenta que hay gran cantidad de pérdidas de calor que se producen a través del cerramiento, con lo cual es muy importante prestar especial atención en el diseño de este elemento. Pueden contar estamos acá todos reunidos, hay mucha gente del rubro, con lo que es asistencia técnica, ya sea del Aluar, de BASA, de Dow Corning y de la cantidad de representantes de las empresas que hay acá. Es muy importante el asesoramiento profesional para lograr un buen producto. Y bueno, para repasar, nuestros pilares son innovación, capacitación, inversión permanente, gestión responsable, eficiencia y calidad en todos los procesos para contribuir a una arquitectura cada vez más sostenible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Ahora le damos la bienvenida al licenciado en Ingeniería Emir De Bastiani, egresado de la Universidad Federal Fluminense y MBA en Gestión de Tecnología e Innovación, ingeniero de aplicaciones en Dow Brasil y miembro del comité organizador de SISTEC-SER. O sea, vidrio no falta, solamente hay que... Buenos días a todos, soy Emir De Bastiani, ingeniero de aplicaciones en Dow, para todas las aplicaciones que son de siliconas para la construcción. Es un honor estar en este congreso, participando como integrante del comité de organización, el comité académico y también representando acá Dow. En mi presentación, la idea es dar seguimiento a la temática de sostenibilidad que empezó Gabriela en su presentación. Y acá también, entonces, traerles algunas informaciones sobre las soluciones Dow direccionadas a la sostenibilidad de la construcción, en especial, en particular, acerca de nuestros selladores de silicona carbono neutro. Empiezo con algunas informaciones institucionales de Dow. Dow es una empresa de ciencia de materiales multinacional que ahora recién completó 125 años de existencia. Y estamos presentes en 31 países alrededor del mundo con más de 35.000 empleados. Particularmente acá en Latinoamérica, estamos presentes en 4 países, tenemos oficinas en 4 países, estamos a más de 60 años, varias plantas productivas y en Brasil contamos con un centro de innovación y desarrollo que está ubicado en la ciudad de Jundiaí, São Paulo, lo cual lo llamamos el Inspiration Center, que está abierto
y le invitamos a todos a conocer cuando estén en Brasil. Para lo que son aplicaciones de selladores en fachadas, sea para sellado climático, pegado estructural de vidrios o sellado de doble vidriado, Dow acumula una experiencia de más de 70 años en este tipo de aplicación, desarrollando y aplicando sus materiales. Específicamente o más especialmente en las aplicaciones de pegado estructural de vidrios, hoy tenemos nuestras soluciones presentes en edificios que ya superaron los 50 años de operación de la fachada, lo que sirve como comprobación de que es una solución que realmente perdura por más de 50 años con desempeño comprobado. Y además de eso, traer seguridad, esto tiene todo que ver también con sostenibilidad, porque estamos hablando de materiales que perduran, que no necesitan cambiarlos con frecuencia, y siempre que hablamos de fachadas, en este caso fachada de vidrio, estamos siempre hablando de materiales con mucha durabilidad. ¿Qué hablar del vidrio? ¿Qué hablar del aluminio? Entonces el sellador, que digamos es un eslabón de esta cadena de la fachada de vidrios, la piel de vidrio, no podría ser el eslabón más flaco, ¿no? No haría ningún sentido. Entonces la silicona trae ahí la durabilidad esperada para que pueda trabajar junto a materiales tan nobles como el vidrio y el aluminio. Ahí vemos un listado limitado de 20 de los rascacielos más altos del mundo, y ahí vemos que la tecnología de selladores de Dow está presente en la gran mayoría de ellos, incluso el Burj Khalifa, que es por el momento, hasta que yo sepa, el edificio más alto del mundo todavía. La ambición de Dow es ser la empresa de ciencia de materiales más innovadora, centrada en el cliente, inclusiva y sostenible del mundo. Podríamos hablar por horas de cada uno de estos pilares, pero hoy voy a concentrar acá en el tema de la sostenibilidad y las soluciones que traemos específicamente en la sostenibilidad de fachadas. Empiezo por traerles un dato que nos trae la UNEP, que es la Agencia de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, que nos dice que la construcción es responsable por 39% de las emisiones globales de dióxido de carbono, siendo que de estos 39, 28% están en la operación de los edificios y un 11% es lo que llamamos el carbono incorporado, o sea, es el carbono que viene de los materiales de construcción, de su fabricación, de su transporte, al final de su desecho. O sea, todo que está incorporado fijo en carbón ahí en la construcción. En los últimos años hemos visto mucho esfuerzo en mejorar la eficiencia energética de los edificios, justamente para intentar mejorar esta cota del 28% de las emisiones de carbono de operación. Y esto se evolucionó mucho. Hoy los edificios nuevos ya vienen con mucho más sostenibles en ese sentido, ¿no? Por eso, de ahora en adelante, cada vez más se vuelve más importante también trabajar en los 11% de carbono incorporado, que está directamente asociado a los materiales de construcción. Mientras que carbono operativo, el carbono de la operación de los edificios, es algo más fácil de rastrear, de medir, las emisiones de carbono incorporado son mucho más difíciles de hacerlo. Pero debido a recientes impulsos que vienen de las asociaciones de arquitectos globales, de propietarios de edificios, promotores inmobiliarios, están surgiendo herramientas para medir este carbono incorporado y convertirle de alguna manera en un criterio que ayude a las edificaciones a obtener las certificaciones de Green Building, la LEED, por ejemplo, que es bastante conocida en nuestra región, ¿no? A través de cálculos de Life Cycle Analysis, el ciclo de vida de los materiales. En este sentido, Dow es la primera empresa de siliconas o de selladores en el mundo a ofrecer hoy a nuestros clientes opciones de siliconas carbono neutro para fachadas en 3 principales aplicaciones: para sellado climático,
sellado estructural para fijación de vidrios y sellado secundario para fabricación de DVHs y triple doble vidriado. Y estos productos tienen certificaciones internacionales, cuentan con certificados de neutralidad de carbono que son verificados anualmente por auditorías externas y siguen la normativa PAS 2060, que es reconocida internacionalmente y viene de la BSI, la British Standards Institution. O sea, es algo rastreable y que se puede confiar. Estos certificados son emitidos bajo la solicitud de los clientes y son individuales, específicos para cada proyecto. Tenemos un proceso en DAO para que los clientes interesados nos puedan pedir certificados y estoy contento en brindarles después más información para quien tenga interés. ¿Y cómo logramos neutralizar el carbono de estos selladores? Bueno, todo empieza con la producción sostenible de una de las principales materias primas de la producción de la silicona, que es el silicio metálico, ¿no? Para producción de este silicio metálico, este proceso, se utiliza de varios materiales naturales, como el cuarzo, el carbón vegetal, chips de madera y mucha energía eléctrica, un montón de energía eléctrica. Para esto tenemos un site en Brasil que está en Breu Branco, ustedes ven ahí en el mapa. Breu Branco está en norte de Brasil, está ahí en la selva amazónica, es una planta que está ubicada en 45.000 hectáreas de tierra que tiene DAO en esta región, donde mantenemos 80% de esa área todavía con árboles nativos, con la selva amazónica nativa. Y los demás 20% lo utilizamos para plantaciones de eucaliptus, plantaciones propias nuestras de eucaliptus que se renuevan de 7 en 7 años y con esta madera producimos nosotros mismos nuestro propio carbón vegetal certificado, los chips de madera también que lo necesitamos en el proceso. Juntamos todo esto con más de 80% de energía eléctrica que viene de fuentes hidroeléctricas ahí en la región. O sea, este paquete todo nos garantiza la producción muy sostenible y responsable del silicio metálico, que es uno de los principales materias primas para la producción de las siliconas. La producción del silicio metálico, ahí la primera parte de ese slide muestra que la producción de silicio metálico es responsable por más del 60% de la huella de carbón de la producción de la silicona. Es un montón. Entonces, trabajando ahí con todo lo que mencioné de las iniciativas de materiales de forma responsable, de la producción sostenible, si miramos, digamos, la balanza de dióxido de carbono, producir silicona realmente tiene una emisión importante de dióxido de carbono, pero con todas esas iniciativas hacemos con que la balanza empiece a, digamos, horizontalizarse. Y al final, para que quede 100% horizontal, o sea, totalmente neutralizado el carbono, nosotros utilizamos lo que llamamos los insets de carbono, que en este caso, ¿qué es? Esta renovación de las plantaciones de eucaliptos que lo hacemos, que capturan el carbono de la atmósfera y la fijan en el suelo. Y también, asociado a esto, importantes aportaciones no solamente ambientales, sino también socioambientales en la región, donde aportamos plata, educación, inversiones sociales para las comunidades locales. Y con esto, mejorando el índice de desarrollo humano de la gente en esta región, también ayudamos a reducir la destrucción de la selva amazónica. Todo eso se lleva en cuenta para la emisión de esos certificados de neutralidad de carbono. Se puede hacer un cálculo con números para cuantificar. No voy a entrar en el detalle. Esta presentación después se voy a brindar a ustedes, estará disponible. Pero se puede mostrar, por ejemplo, para una fachada hipotética de 30.000 metros cuadrados, una fachada de vidrio y aluminio,
que utilizaría silicona en las tres aplicaciones principales, sellado climático, estructural y en doble y triple vidriado, que se consumiría, solamente para la silicona se genera 20 kilos de CO2 por metro cuadrado de fachada. O sea, para una fachada de 30.000 metros cuadrados estamos hablando de 600 toneladas. Esto con silicón carbón neutro estaría neutralizado. O sea, 600 toneladas menos de CO2 estaría esta fachada, digamos, responsable por emitir. Entonces, en resumen, Dow recién introduce el primer conjunto de siliconas carbono neutro para aplicaciones en fachadas. El objetivo es reducir la huella de carbono de las fachadas, contribuyendo para que se pueda obtener puntos adicionales en certificaciones Green Building y para el camino rumbo a construcciones Net Zero. Mi presentación tiene algunos slides adicionales, pero por una cuestión de tiempo no voy a recurrir a ellos todos, pero una vez más estará disponible a ustedes. Pero acá ustedes podrán ver después entonces que la silicona trae beneficios, además de carbón neutro, trae beneficios adicionales en términos de sostenibilidad en la fachada. Por ejemplo, la durabilidad de la silicona es incuestionable y, como hablamos, un material durable que queda en la fachada por la vida útil junto al vidrio, junto al aluminio, manteniendo estanqueidad de esta envolvente por muchos años. Todo esto contribuye mucho para fachadas más durables y eficientes, la eficiencia energética de las fachadas, ¿no? Y también cuando comparamos, ahora especialmente en el caso de las aplicaciones de sellado estructural para pegado de vidrios, por ejemplo, cuando hacemos una comparación con los sistemas de fijación mecánica, con estas capas de aluminio que están afuera, claramente se ve una reducción de la utilización del aluminio, mucho por el tema de no tener toda esta parte externa de fijación. Esto más o menos por los cálculos reduce más o menos 15% la utilización de aluminio y esto también es algo importante que mencionar. Y por último también el tema de la mejora del factor U de las fachadas en comparación del sistema de pegado estructural y el sistema de fijación mecánica por aluminum cap. Una vez más, todo esto estará ahí en la presentación que ustedes van a recibir. No me voy a extender mucho más en eso. Con esto yo termino mi presentación. Les dejo este QR code. Les pido que con su celular hagan un scan. Les va a llevar a una paginita de Dow que les va a pedir algunas informaciones básicas de contacto. Por favor, no se olviden de hacer un check en la cajita donde dice aceptar emails de Dow, que ahí ustedes van a recibir un kit digital con esta presentación y con algunas informaciones adicionales acerca de todo esto que hablé acá hoy para ustedes. Una vez más, muchas gracias. Me quedo por el evento ahí todo el día si alguien quiere hablar un poquito más acerca del tema. Muchas gracias. Gracias, Emir. Para continuar, les damos la bienvenida al arquitecto Daniel Bergant, egresado de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires, con posgrados de la Universidad de Belgrano y Politécnica de Madrid. Además, jefe de ventas de productos especiales en Basa y miembro del comité organizador de Sistexer desde el año 2007. Bueno, muchas gracias. Voy a terminar con el tema sustentabilidad, en este caso obviamente en el vidrio. Y quería arrancar pasando el slide, pero no sale. Ahí está. Bueno, el año pasado, en 2022, las Naciones Unidas declararon el Año Internacional del Vidrio, que se celebró en todo el mundo, como una manera de darle visibilidad a un material que, por sus beneficios en los diferentes mercados, industrias o situaciones de la vida,
Es un elemento noble, sustentable, reciclable y aplicable en infinidad de materiales, objetos y situaciones. Coincidió con el arranque del segundo horno de vidrio float en la Argentina de Basa, proyecto anhelado y deseado durante muchos años y que finalmente se puso en marcha en octubre del año 22, con lo cual fue un poco la manera nuestra de celebrar ese evento internacional, ¿no? La planta de Basa en Cardales, como decía, es la segunda en el país de vidrio flotado, después de la planta histórica de Lavallol, y más que duplicó la capacidad de producción de vidrio float en el país. Volviendo a la sustentabilidad, este es un poco el esquema que nos rige dentro de la compañía en cuanto a lo que nosotros entendemos o el grupo entiende por sustentabilidad, ¿no? Que involucra tanto la gestión financiera como la gestión ambiental como la gestión social. Hay infinidad de aspectos que tienen que ver con las personas, con el medio ambiente y con la manera de hacer negocios, pero yo me quería por ahí enfocar más que nada en lo que tiene que ver con la sustentabilidad puesta en el producto que ustedes consumen, el producto que ustedes ven o utilizan. Y ahí quería mencionar 5 o 6 puntos que me parecen interesantes, como para explayarme un poquito más, y que tienen que ver con la baja o la nula emisión de CO2 en el momento de fabricar nuestros productos, la reciclabilidad de esos productos, ¿no? Para poder utilizarlo en un reproceso, una refabricación del vidrio, la renovación de las ventanas o renovación de edificios, que es una tendencia que en los países centrales por ahí es mucho más fuerte, pero que para nosotros es una necesidad y es un impulso en el cual estamos poniendo algún esfuerzo. Las regulaciones que nos marcan el camino y los límites en los cuales nosotros tenemos que diseñar y construir. El etiquetado, que es una herramienta para facilitar la comprensión de lo que nosotros estamos colocando en nuestras ventanas. Y los tipos de vidrios, la tecnología puesta en el producto final. Yendo al primer punto, que es la emisión de CO2 en el momento de la producción del producto, en este caso del vidrio, en la planta de Cardales están puestas las últimas tecnologías disponibles en cuanto a reducción de emisión de CO2 y está preparada para recibir más inversiones en ese sentido. Lo más interesante para mí es que en un plazo de pocos años toda la energía eléctrica va a ser proveniente de fuentes renovables. Hoy en día el porcentaje es bastante mayor de la mitad, pero se va a llegar al 100% en un periodo muy, muy corto. Y lo que es interesante también, ya en Cardales es un hecho, que es la captura del carbono que se emite para su reutilización en la mezcla de vidrio que se vuelve a fabricar. Y una prueba que es muy interesante hacia un futuro mediano, que es la utilización de hidrógeno verde en reemplazo del combustible fósil para la fundición de la mezcla de vidrio que se va a fabricar. En ese sentido, Pilkington, el grupo NSG Pilkington en Inglaterra hizo pruebas de fabricación de vidrio plano utilizando 100% de hidrógeno verde en reemplazo del combustible fósil y los resultados fueron muy positivos. Yendo al reciclado, cuando nosotros utilizamos vidrio reciclado del mercado en la mezcla de vidrio nuevo que vamos a fabricar, se reduce en más de un 20% la emisión de CO2 a la atmósfera. Y lo que estamos haciendo desde Basa en estos últimos años es justamente un plan para recuperar ese vidrio de nuestros clientes y de aguas abajo en la cadena de valor, para lograr meterlo de nuevo en el horno y así tratar de emitir menor cantidad de CO2 en la producción de nuevo vidrio. Lo que tiene que ver con la renovación de las fachadas, ¿no? Yo tomé 3 fotos de fachadas que nosotros podemos ver en el centro de Buenos Aires. Esto lo hice en una recorrida de media hora. Es muy común esto que ustedes ven, son
obviamente fachadas muy viejas, pero muy deterioradas también. O sea, no solo la tecnología ya está superada, sino que el uso de esto ya no forma parte de esa envolvente, de esa piel que protege lo que es el edificio, ¿no? Acá hay un trabajo muy importante que podemos hacer. Hay casos, esta es la torre de la compañía Techint en Catalinas, donde se hizo una renovación de toda la fachada, especialmente los vidrios, que se colocaron vidrios con capa y con cámara de aire. Es un camino que hay que transitar. Nosotros estamos tratando de llevar nuestras ideas hacia ese lugar. Solamente para que tengan una idea, en Europa, que esto está muy estudiado y donde le están dando mucho impulso, se pueden lograr más de 36 toneladas métricas del equivalente de petróleo de ahorro energético en 10 años, duplicando la tasa de reemplazo de ventanas, que en Europa, si bien es mucho más importante que acá, no es tampoco tan grande como nosotros pensamos, apuntando a los edificios con peor rendimiento, que son probablemente los que nosotros vemos en esta foto, en estas imágenes, y mediante la instalación de acristalamientos de alto rendimiento, ¿no? De alta performance. Vamos al otro tema, que son las regulaciones. Nosotros tenemos casos interesantes en Argentina donde se han realizado o se han dictado regulaciones para el uso de elementos energéticamente eficientes en las fachadas. El primer ejemplo es Rosario. Tiene una ordenanza que desde hace ya unos 4 o 5 años obliga, y esto está bastante controlado, a utilizar en los cerramientos de los edificios elementos de eficiencia energética, o sea, elementos energéticamente eficientes, y en el caso de los vidrios puntualmente piden valores de factor solar menores a 30 o 30.30 como máximo, y de factor K o factor U de hasta 1,8 watts por metro cuadrado por grado Kelvin. Esto es Rosario. En la ciudad de Buenos Aires, con el dictado del último código de edificación en el año 2019, se piden valores similares, un poquito mayores en cuanto al factor solar, pero lo mismo, en función de las dimensiones del porcentaje acristalado de la fachada, estos valores tienden a ser más exigentes, ¿no? Con lo cual nos implica el uso de vidrios de altas prestaciones y de doble vidriado hermético como mínimo. El anteúltimo punto tiene que ver con el etiquetado. El etiquetado de las ventanas o en algunos casos también de la vivienda, que es algo que se utiliza también en otros países, en Argentina ya está normalizado, falta la implementación oficial, en algunos casos ya entiendo que algunos avances hubo, pero lo que facilita el etiquetado es la comprensión de lo que nosotros estamos colocando en una casa o en un edificio, ¿no? Es como cuando compramos un aire acondicionado. O sea, nosotros a través del etiquetado fácilmente, me refiero a nosotros como consumidor final, ¿no? Como Doña Rosa, entendemos qué es lo que estamos colocando, que nos están vendiendo una cosa por otra y que lo que estamos poniendo es más o menos eficiente, lo que nos va a permitir reducir el consumo de energía tanto para refrigeración como para calefacción, ¿no? Es fácil de entender. Está desarrollado en base al balance energético de las ventanas. Le da un impulso al uso de materiales de alto rendimiento. Incluso en algunos países, como comentaba antes, en Europa, las autoridades generan la obligatoriedad de utilizarlo. E incluso tienen incentivos financieros para hacerlo, ¿no? A partir de determinado rendimiento o performance. Y por último, los vidrios de alto rendimiento, el uso de vidrios de alto rendimiento. Acá hablamos de vidrios con alta tecnología puesta en su fabricación y en su procesamiento, y tiene que ver también con las dimensiones, ¿no? Hoy el mercado en Argentina está preparado para fabricar y para procesar vidrios de las mejores características o de las más altas prestaciones y de los mayores tamaños. La inversión que hizo la cadena de valor del vidrio en la capacidad de procesamiento de estos productos es altísima. Bueno, la mayoría están acá como sponsor de este evento. Y un comentario nada más, un doble vidriado
con vidrio de triple capa de plata, que es de lo más sofisticado que hoy existe en el mercado a nivel mundial, y con una cámara de argón, ofrece una ganancia de calor medido en lo que nosotros llamamos como coeficiente de factor solar, menor al 22%, o sea, nos filtra el 78% del calor emitido, de la radiación solar emitida por el sol. Aporta un aislamiento térmico que llega hasta apenas un poquito más de 1,05 watt por metro cuadrado por grado Kelvin, lo cual es bajísimo. Y deja pasar una luz natural de casi el 50%. O sea, perfecto para un edificio residencial. Y una aislación acústica de 40 decibeles, en esa composición que yo les muestro ahí. De alguna manera estamos hablando de un panel que tiene 32 milímetros de espesor, nada. O sea que en definitiva estamos hablando de un material diseñado con una enorme cantidad de valor agregado, de tecnología comprimida nada más que en 3 centímetros de espesor. Y eso es la envolvente de un edificio con un alto rendimiento energético. Bueno, este año cumplimos 85 años. Basa se instaló en Lavallol en el año 38. Empezamos celebrándolo con varias iniciativas o varios eventos. A muchos de ustedes lo vimos en el lanzamiento del producto Neutrolite que desarrollamos en Argentina junto con nuestros colegas de Pilkington en Inglaterra y que lo lanzamos en junio de este año. Estamos participando también en otros eventos como Casa FOA relacionados con la decoración. Pero bueno, el Sistexer es uno de los puntos fuertes de este año y la verdad que el programa me parece que es muy, muy interesante. Así que espero que lo disfruten. Estamos acá todo el día, como dijo Emil, como dijo Gabriela, para lo que necesiten, a sus órdenes. Y bueno, seguimos con la jornada y que la disfruten. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Y ahora sí llega uno de los momentos más destacados de este encuentro que convoca a toda la comunidad de arquitectura y distintivo de esta edición del Congreso Sistexer. Le damos la bienvenida al arquitecto Tomás Dañino, quien realizará un homenaje al prestigioso arquitecto de renombre internacional Rafael Viñoly. Auspicia este momento nuestro sponsor Ecoglass, la marca líder de doble vidrio aislante. Desde hace más de 25 años, Ecoglass es líder indiscutido en doble vidriado hermético en la región. Ecoglass es la marca presente en las obras de arquitectura más relevantes, brindando respuesta a los desafíos que plantean los proyectos más exigentes. Su cobertura nacional, con una calificada red de procesadores, acompaña a profesionales y constructoras desde las primeras etapas, asistiéndolos en sus decisiones. Nuestra trayectoria y compromiso con la excelencia nos permite contar con los más altos estándares de fabricación del mercado y una calidad controlada y auditada. Ecoglass cuenta con el respaldo de Basa y es el doble vidrio ideal para tus proyectos. Ecoglass, el nombre del doble vidrio. ¿Cómo va? Bueno, buenos días. Hace 2 años me tocó hacer un homenaje al arquitecto César Pelli, a quien consideré siempre un maestro extracurricular. Esta vez me toca hacerle un homenaje a otro maestro, pero que lo considero un amigo desde la formación. Pero muchas veces hablo de amigos ganados desde la arquitectura, dirigiendo publicaciones para la especialidad, es decir, para nuestra formación. Debo aclarar que a veces resulta fácil ganar amigos. Y son muchos años. Desde el 4 de enero que viene, del año 2024, se van a cumplir 50 años de la primera publicación que hice en un diario de difusión masiva. Y así fue siguiendo.
Por lo tanto, hay amigos de amigos que a veces me hacen la broma de esa canción de Tengo 1 millón de amigos. No llego a 1 millón, pero tengo muchos amigos dentro de la profesión. En el caso de Rafael, me llegó muy fuerte esa noticia del 2 de marzo de este año cuando anunciaba un mail su fallecimiento. Fue un mail escueto, con pocas palabras, y hoy debo agradecer en primer lugar a los organizadores del evento que me hayan permitido rendir este homenaje. Tengo que recordar, para los que no lo sepan, que Rafael Viñoly había nacido en Montevideo en 1944. Pero para los muchos colegas que compartimos la formación en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, él era, es y seguirá siendo ese arquitecto argentino por su formación, nacido en el Uruguay, pero que se convirtió en un gran maestro internacional. Recordarlo hoy significa hablar de un amigo ganado desde la arquitectura allá por 1966, cuando ambos éramos estudiantes, pese a que yo era mayor de edad, yo estaba recién en Diseño 1 y él se recibía, pero nos juntó actividades del centro de estudiantes a raíz de la noche de los bastones largos y la asunción del general Onganía al gobierno. Fue un momento triste de la formación porque los que recién entrábamos perdimos la posibilidad de tener buenos profesores porque renunciaron frente al hecho político militar. No obstante, tengo que también que agradecer que por suerte quedaban otros buenos profesores con quienes nos formamos. Con Rafael la amistad la mantuvimos tanto dentro de la facultad como afuera y también cuando a partir de 1978 se traslada a Nueva York con su familia. Les aclaro que a partir de esta foto de presentación voy a poner una imagen de un dibujo que creo que para mí y para muchos arquitectos argentinos que nos formábamos en esa época tuvo mucho que ver. Este dibujo data de 1968. Es el que el estudio integrado por, en ese entonces, por Mantiola, Sánchez Gómez, Santos, Percherski, Solsona y Viñoly, ganaron el concurso para el edificio Carlos Pellegrini, más conocido como la Torre de la Huya. Y es un dibujo que, tal cual anticipé, a todos nos influyó mucho en nuestra formación. Más allá de que en ese entonces, en la facultad, había muy buenos dibujantes de arquitectura, este sirvió para replantearnos la forma de representación arquitectónica de ahí en más. Es decir, hasta ese entonces la mayoría teníamos como ejemplo los dibujos de los libros de Gordon Cullen, pero les pido a todos que se ubiquen o traten de ubicarse en los fines de los años 60. Después vinieron otras tecnologías que al dibujo lo cambiaron muchísimo. Eran tiempos, hay que recordar que estábamos los jóvenes embebidos los reclamos del mayo del 68 francés, y aunque acá estábamos lejos, también estábamos viviendo todos los cambios a nivel del arte o las representaciones artísticas que la Fundación Di Tella nos había influenciado a muchos, de una u otra forma. De ahí también tendría que hablar de otros maestros que juntaban arte y arquitectura, caso Clorindo Testa, a quien nunca dejaré de mencionar. Con Rafael nos seguimos viendo en los años 80 y 90, fundamentalmente a través de las Bienales Internacionales de Arquitectura de Buenos Aires. Y allí asistíamos tanto a sus conferencias como en las reuniones de amigos,
o en las cenas que organizaba Jorge Glusberg en su casa, o en un café, o en un almuerzo, por lo general en la Recoleta, porque en ese entonces la Bienal se hacía por ahí. Y así llego a otro momento. ¿Esto no pasa? No. Donde él, por ejemplo, me he anotado varias cosas porque hay frases que quiero recordar textualmente de Rafael. En cada una de sus conferencias en la Bienal, él definía la arquitectura de una forma un poco más amplia de lo que se interpretaba por ese entonces. Ahí decía, mi rol consiste en interpretar tanto como inspirar y supone prever las consecuencias que conlleva la visión de las partes involucradas en términos físicos y de funcionamiento. Y para esta charla, y como síntesis de cosas compartidas con él a través de obras y conferencias, he elegido 4 obras en distintos países, en distintas ciudades. Son 4 obras que tuve la suerte de visitarlas, en algunas de dialogar con él dentro de las obras y en otras de dialogar a través de entrevistas para esas obras que iba o había ido a visitar. Y de los años, acabo retomando la Bienal, vamos a 1987, cuando en una de las primeras bienales internacionales de Buenos Aires, él nos sorprende a todos mostrando el proyecto con el que había ganado el concurso para el Fórum Internacional de Tokio. Obra en la que muchos, o por la que muchos, escuchamos por primera vez hablar de los vidrios autolimpiantes. Esa obra surge de un concurso ganado por Viñoly y que le llevó mucho tiempo concretarla, tardó 10 años en inaugurarse, y en ese interín me contó lo que estaba viviendo durante la construcción. Y me decía, en Japón el principal obstáculo para la aceptación es poder demostrar el compromiso a largo plazo. Y ante eso me mudé a Japón y me llevé la mayor parte de mi oficina y junto con los profesionales contratados en Tokio fuimos 250 personas más 800 ingenieros. Estas palabras, así, estos números dan una idea de lo que significa esa obra. Que si de imágenes arquitectónicas se trata, finales de los 80 era para sorprender. El Fórum de Tokio fue inaugurado, fue inaugurado el 10 de enero de 1997, cuando, invitado a conocerlo, fue una de mis primeras grandes sorpresas encontrarlo ahí, y ahí lo sintetizó de esta forma. Nuestro objetivo fue construir una estructura de acuerdo con un principio que puedo sintetizar así, dijo. Las disciplinas de la planificación, la programación y el diseño arquitectónico se encuentran estrechamente ligados con la ingeniería y otros campos especializados. Tenía siempre presente a esos 800 ingenieros, que si contara anécdotas podría entrar a contar de cómo lo volvían loco, pero era fácil volverlo loco a Rafael. Retomando los encuentros con Rafael en sus obras, no puedo dejar de citar la inauguración del nuevo aeropuerto internacional de Carrasco, en Uruguay. Esa es la parte de la tapa de la publicación que hice entonces. La publiqué en el año 2010. Durante la visita, una vez en el interior, tras una primera rápida visión, divisé a Viñoly rodeado por periodistas uruguayos. Y el encuentro con el colega y amigo realmente se hizo abrazo
y el fotógrafo que me acompañaba, como buen fotógrafo periodístico, Ángel Juárez, automáticamente tomó esas dos imágenes. Con relación a la obra, Viñoly me dijo: este paisaje increíble es el inspirador de la idea fundamental del edificio. Y hablaba, por supuesto, de las características cuchillas del campo uruguayo. Durante la recorrida por cada sector, sus definiciones arquitectónicas, como siempre certeras, nos dio algunas cifras, de las cuales destaco, por ejemplo, solo dos de ellas. Los 45.000 metros cuadrados divididos en dos niveles principales, contenidos bajo los 366 metros de un gran techo de doble curvatura. Siempre, cada obra que visité, con diferentes escalas, siempre dejaron lecciones. Y en sus charlas, debo reconocer que tal vez era el más estricto en todos los comentarios. Por eso, 11 años después, creó en Buenos Aires otro de sus trabajos importantes, Cero más Infinito. Obra proyectada para la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, a la que definió señalando: se trata conceptualmente de un edificio independiente que brinda máxima flexibilidad para los usos actuales y futuros, respetando el medio vinculando y jerarquizando el vecino edificio existente. Para atrás es esto. Cabe destacar que el nuevo pabellón fue resuelto con conceptos de arquitectura sustentable, combinando un techo verde y un sistema de alta prestación de doble vidriado hermético, posibilitando que todos los espacios reciban luz natural, lo que implica una reducción del 50% en el consumo de energía. Esto que estoy leyendo y uno o dos párrafos más fueron extractados de la nota que escribí para esa publicación. Vale señalar que los parasoles son los verdaderos elementos estructurales de la fachada, por lo cual los anclajes de estos fueron tomados directamente a la estructura de hormigón a fin de no transmitir cargas a esa fachada, liberando al curtain wall de dicho esfuerzo. El edificio incluye el diseño de dos patios interiores que brindan una amplia iluminación a las áreas comunes. Uno de ellos de forma ovalada y el otro cuya forma refiere al infinito. En ambos se utilizó el sistema frame, al igual que en los frentes de algunas aulas con mucha versatilidad. Cada módulo de la fachada se vincula a un parasol vertical, resuelto también con el sistema frame, formando una unidad totalmente independiente de las otras, previendo una amplia capacidad de movimiento. Cada vez que veo esa cara me hace acordar de lo estricto que era, siempre con gesto adusto. Era difícil hacerlo reír. Cuando en abril de 2021 publicamos esa obra, la que recién mostré, consultado sobre su metodología de trabajo, nos dijo: resulta fundamental la idea de que el diseño es algo más que el producto de la visión de una sola persona. Debe ser el resultado de un proceso de colaboración que lleve los objetivos de las partes involucradas más allá de los detalles pertinentes a cada requisito particular para lograr un todo integrado. Y ahora, a modo de cierre y hablando de lo que son obras distintas, atípicas y que han hecho hablar mucho de él y de su creatividad, los invito con las imágenes a viajar a Londres. Viajar a Londres y para ver el diseño del edificio allá, el primero que está a la
a la izquierda de ustedes, que es la torre ubicada en el número 20 de la Fenchurch Street, que se destaca junto a las creaciones de otros destacados arquitectos europeos. Como verán, es fácilmente verla de distintos lugares, y por eso cuando la visité traté de hacer un recorrido de imágenes de esta volumetría de 160 metros de altura y 36 pisos, que concita la atención desde cualquier lado y de donde uno quiera verla. Y por eso, a modo de ejemplo, registré tanto esta foto desde el puente de Londres como otras, acá elegí una de ellas, del recorrido peatonal entre los edificios tradicionales de Londres. Y mucho se ha dicho, muchas anécdotas han contado, y realmente quise verificar eso de anécdotas, que los vidrios curvos reflejaban aquí y allá, y creo que hay mucha mentira en todo ese tipo de comentarios, porque los edificios vecinos no dejan que los rayos reboten y vayan hasta 100 o 200 metros, como dicen. Por eso, y después de entrar al edificio, uno llega a este espacio, que es el ya célebre Sky Garden, que incluye gastronomía, tragos, copas, un lugar de grandes dimensiones con un jardín espectacular, y que se ha convertido hoy en una de las grandes atracciones de la capital británica. Tal es así que para poder entrar hay que reservar por internet con bastante anticipación. Y cuando bueno, ahí estamos porque las vistas de Londres que se obtienen de ese edificio son todas muy lindas y variadas. Por último, en modo de cierre de este homenaje, quiero destacar la frase con la que titulé la última entrevista que le hice a Viñoly. Él dijo: los cambios llegan y el desafío es adelantarse a ellos, o al menos estar en sintonía con ellos. Muchas gracias. Bueno, buenos días de vuelta, qué sé yo. Les conté lo de las entrevistas. Me pasé casi 50 años haciendo entrevistas a arquitectos. También le hice entrevistas a otros hijos de arquitectos que siguieron con la profesión, algunos trabajando en el estudio del padre, otros en forma independiente. Y esta vez me toca hacerle la entrevista al hijo de un colega, un amigo, pero que a la vez no es arquitecto, con lo cual me anoté algunas preguntas después de haber una conferencia, una videoconferencia, porque debo reconocer que a Román Viñoly no lo conocía personalmente. Bueno, toda esta introducción la tenía escrita, pero quiero conocer y que todos conozcan a Román Viñoly. Recuerdo que habías nacido en Buenos Aires en 1970, que la familia, como dije antes, se trasladó a Nueva York en el 78, es decir, que eres más norteamericano que argentino casi. Así que, ¿de qué forma cuenta Román Viñoly la formación recibida en la casa paterna y en las visitas que imaginamos realizabas al estudio de Rafael? Más que nada siento tremendo privilegio y agradecimiento de haber estado tan cerca de una persona tan genial como mi papá, tan talentosa y más que nada era una persona muy curiosa por todo lo que lo rodeaba y me inculcó a mí esa misma curiosidad bien amplia, ¿no? de todo lo que nos pasaba alrededor. Y me llevó a todas partes. Yo empecé a trabajar con él cuando tenía 18 años. A los 20 años me encargó una animación arquitectónica sobre el Tokyo International Forum, que es una de las primeras que se hizo en el mundo, y me la encargó a mí.
Así que me dio acceso a muchas experiencias que me permitieron desarrollarme de una manera muy amplia. Yo siempre sufrí la amplitud de mi formación. Hubiera sido muy fácil y al mismo tiempo ultra difícil entrar en la misma profesión que él. Y él tuvo la gentileza y la brutalidad, también al mismo tiempo, era todo muy confuso con él, de prohibirme ser arquitecto. Y eso me lo prohibió en un momento que me regaló uno de esos portaminas, ¿no? Que son típicos de la profesión. Me regala una portamina y le digo, ay, qué bueno, gracias. Y le agarro así y él sostiene el otro lado y me acerca y por primera y última vez en su vida me llamó hijo y me dice, hijo, no seas arquitecto. Y bueno, eso es un poco la típica de lo que es mi formación con él. Pero no, súper privilegiado. Y yo me pasé la mayoría de mi vida profesional entrando y saliendo de su órbita, haciendo cosas mías, pero después, en última instancia, decidiendo que lo mejor que yo podía hacer para él y para mí era de ponerme en el lugar que más le importaba a él, que era su profesión, su pasión por la arquitectura, y de esa manera conocerlo y acercarme a él y superar todas las cosas que suelen pasar entre padres y hijos, madres y hijas y demás. Y tengo también la gran suerte de poder decir que el shock y la tristeza y el desequilibrio que sentí cuando falleció, yo tuve la suerte de estar con él también en el momento que ocurrió, que fue muy, muy inesperado. Acompañando todos esos sentimientos negativos también vino una cierta satisfacción de haber resuelto todos esos temas y de haber llegado a una concepción de quién soy yo que se fortaleció por esta gran amplitud de experiencias que él me brindó. Cuando tuvimos la charla telefónica, no me animé a preguntarte algo, me olvidé y ahora lo pregunto adelante de todos. Sí. ¿Por qué te puso Román de nombre? Mi abuelo se llamaba Román Viñoli, era un director de cine y de teatro en Uruguay, director del Sodre. Claro, Román Viñoli Barreto. Mi abuelo quería que yo me llame Román. Y mi padre se negaba, y mi madre también, los dos. Y después fue y se murió un mes antes de que yo naciera. Y bueno, entonces les resultó lógico ponerme. Sigamos ahora sí con Román Viñoli de vuelta. Sí. Vale que me cuentes y les cuentes a ellos qué tipo de trabajo llevas adelante y en qué temas te has especializado. Bueno, especializado creo que no podría decir que me haya especializado en nada. Hay esa cosa que yo sufría, que el mundo tendía a apreciar la profundidad en conocimiento. Yo siempre fui una persona de poca profundidad, pero de muy amplia apertura. Quizás un poco más profunda en la amplitud que lo normal, pero creo que ahora es como que el mundo se acercó a mí. Estamos en una situación ahora donde es tan diversa las experiencias, tenemos tanto acceso a información, está todo tan entreverado que tener las características que tengo yo son una gran ventaja. Y eso se lo debo a mi padre también, de cierta manera. Y yo hoy día estoy involucrado en muchas cosas. Principalmente estoy manejando el estudio, manejando una transición importantísima, ¿no? Obviamente porque la ausencia de Rafael es muy pesada,
pero hay gente muy formada y que sigue su trayectoria y que trabaja conmigo. Estoy desarrollando edificios. No mostraste 432 Park en tu presentación, pero es un edificio icónico que para nosotros fue un antes y después, porque parte de la genialidad de papá era que tenía una creatividad no solamente en cuanto a diseño, sino en cuanto al concepto económico de un proyecto. Él pensaba en la arquitectura como algo que tenía que servir un fin estético, obviamente, más que nada social, y sobre todo que si no tenía un propósito y una lógica interna económica, que no valía la pena hacerla. Y ese proyecto, él lo transformó con su creatividad y su inteligencia, lo transformó de un proyecto con un valor de $1.700 millones a un proyecto con un valor de $3.000 millones, y nosotros como estudio, habiendo aportado ese valor, no vimos un centavo. Entonces nos miramos, él y yo, y pensamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo puede ser que esto no nos rinda ningún valor a nosotros? Y decidimos que podríamos ser desarrolladores también. Entonces nos largamos a ese rubro. Entonces yo hago eso, hago el estudio, estoy desarrollando un piano que mi padre innovó, un piano con un teclado curvo, ergonómico, que es un instrumento absolutamente extraordinario, que tuvo su debut el año pasado en Verbier y ahora en noviembre se va a inaugurar en Carnegie Hall. Y estoy lanzando una fundación homenajeando a papá y tratando de extender lo que él aportó a la profesión, que es una conciencia cívica, un compromiso a la idea de que cualquier inversión en la construcción es una inversión que tiene un impacto social, público, gigantesco, porque los edificios son difíciles de contener, porque son permanentes, porque requieren enorme capital. Entonces es que como que no existe un proyecto privado, todos los proyectos son cívicos. Y la fundación que estamos armando se va a dedicar a ayudar a arquitectos profesionales. Puntualmente no tiene nada que ver con la educación terciaria, porque Rafael creía que la Facultad de Arquitectura en general empeoraba la profesión más que mejorarla. Creía que ejerciendo y teniendo responsabilidad por el rendimiento, el performance de una empresa de arquitectura era como alguien realmente aprendía a ser un buen profesional. Vamos a apoyar a arquitectos en profesión a aportar al ámbito público. A riesgo de equivocarme, supongo que has tenido la posibilidad de viajar con él, ya sea por obras o por distintos lugares del mundo. Sí. Y debes tener 1000 anécdotas. Como dije que era difícil hacerlo reír, y dijiste que era fácil, yo no lo pude comprobar, salvo cuando lo escuché tocar el piano. ¿Qué anécdotas nos contás de viajes con Rafael? A ver. Bueno, el Tokyo Forum es una experiencia muy, muy especial, ¿no? No duró 10 años el proyecto. El concurso fue en el 89 y se inauguró en el 96. 97. ¿No? Sí, fin del 96, creo. La obra fue demorada por un par de años por temas políticos y bueno, las cosas típicas que pasan con proyectos municipales y cívicos, sobre todo alrededor de un proceso electoral. Cuando fuimos él vivió casi 5 años, se quedaba 2 semanas en Tokio y después volvía, trabajaba 2 semanas con el equipo en New York y después volvía a Tokio. Hizo esto por 5 años sin parar y yo a menudo lo acompañé. Y en una de esas experiencias
desarrollando el proyecto como había llegado desde el concurso, el hall principal, ese de vidrio que tiene 225 metros de largo, tiene dos columnas que están a 175 metros una de la otra, 70 metros de altura. Eso fue resultado de un desafío que él le hizo al ingeniero. Porque el proyecto tenía 20 columnas perimetrales que sostenían el Glass Hall. Y el ingeniero, Kunio Watanabe, un genio también, vino un día y le dijo, en una reunión en Tokio, le dice, Rafael, esto es aburridísimo, ya está todo resuelto. ¿Con qué me puedes desafiar? Y me acuerdo que papá pensó un segundito, muy rápido, y le dijo, saca todas las columnas. Y vi que, bueno, Rafael sonrió porque le encantó el desafío. Así, a él mismo le dio como mucha energía. Y Watanabe, que no hablaba inglés, papá tampoco hablaba japonés, era todo a través de intérpretes, también empezó a sonreír. Y ahí se largaron a pensar cómo hacerlo. Y surgió esta estructura súper audaz y ese envolvente que es uno de los ejemplos más álgidos del curtain wall del mundo. Y por suerte tenemos a Charles Blomberg acá, que es socio de papá de hace muchísimos años y fue el responsable del Glass Hall. Por ahí él va a hablar un poco de eso. Pero esas cosas solían pasar muy a menudo con él, desafíos de ese tipo. Ya que has hablado que está uno de los socios de tu padre, me imagino que debe haber dejado varios proyectos en marcha, conociéndolo, más de uno. Muchos. Y si digo más de 10, también puede ser. También más de 10. ¿En qué estado están? ¿Cómo los van a llevar adelante? ¿Y en qué forma va a participar Román Viñoly? Yo hace rato, hace muchos años que estoy encargado de... Bueno, yo era como una especie de adjunto a Rafael, ¿no? Entonces él me había preparado a mí para encargarme de cualquier cosa que él necesitaba. Uno de esos proyectos es el aeropuerto de Florencia. Que he visto un video muy lindo. Está buenísimo el proyecto. Hace muchos años que lo estamos tratando de realizar. El video es tuyo. El video lo hice yo. Por eso. Pero el edificio, Rafael tuvo una idea genial que conociendo Toscana y lo importante que es toda la industria de vinos en esa zona del mundo, y reconociendo que el edificio, el aeropuerto es visible desde el Duomo de Brunelleschi, porque el aeropuerto está ahí nomás, está muy cerca del centro de la ciudad histórica de Florencia, se le ocurrió que la mejor manera de realizar un aeropuerto era de hacerlo parte de la geografía del lugar. Entonces la geografía de Toscana está definida por los viñedos. Y entonces agarró, el concepto del edificio es un viñedo que está plano, se levanta de la tierra, como en una colina bien suave, y se le mete la terminal por debajo. Entonces estamos realizando un aeropuerto que tiene de cubierta un viñedo con claraboyas entre medio, es un viñedo productivo, con una producción de vino. ¿Contenidos en unas cajas de hormigón? Contenidos en unas cajas de hormigón de 5,5 metros de ancho, sostenidos por unas columnas monumentales en un módulo estructural de 24 metros. Y eso lo estoy dirigiendo yo. Si los vinos italianos son caros, los vinos de ese viñedo no quiero ni pensarlo. Ya la etiqueta va a ser con el aeropuerto directamente. Bueno, me queda una última pregunta, que no sé si te la o dos.
Cerrando el círculo de la entrevista, Sí. Quiero volver al inicio. ¿Cómo te gustaría que los arquitectos recuerden a Rafael Viñoly? Los arquitectos, ¿no? Hablo de todos lados. Bueno, como un ejemplo de cómo ejercer, ¿no? De cómo ejercer la profesión de un origen ético. Creo que papá tenía un eje ético muy, muy fuerte, sobre todo hacia sus compañeros en la profesión y hacia la responsabilidad social del arquitecto en todos los proyectos, que lo vean, que lo tomen como un ejemplo del aporte del potencial aporte que tiene la profesión para la sociedad. Eso creo que sería el máximo elogio. Y es lo que voy a hacer con la fundación. Voy a tratar de hacer eso, de ayudar a hacer eso. Esto lo agrego, de los arquitectos jóvenes que fue formando de una directa o indirectamente, ¿cómo lo han considerado como formador, como docente? ¿Qué puedes contar de esa faceta de Rafael? En los días después de su muerte recibí más de 800 emails. Y alrededor de 250 de esos emails fueron de arquitectos que se formaron con él. Y siempre fueron formaciones que fueron bastante duras. Papá no se bancaba ningún vago ni ningún tarado. Era un tipo que, viste, si no te ponías con todo en lo que tenías que hacer y parabas para pensar antes de hacer algo, y él siempre, la tecnología siempre le pareció que era algo que detenía el impulso al pensamiento, ¿no? Porque pones una escalera, decís escalera, va de acá hasta acá y ya está, mientras que todo emerge del diseño de la escalera, ¿no? En un edificio. Él pensaba eso, decía eso todo el tiempo. Esta gente que sufrió enormemente trabajando con él, aprendiendo de él, lo llegó a querer, llegó a sentir Doy fe de eso. un afecto. Eso es lo que a mí me sorprendió mucho. El cariño que la gente que estos arquitectos que se formaron con él le tenían. Hice esa pregunta porque en mi charla había puesto una anécdota que te la conté por teléfono, que después la saqué porque el involucrado me dijo, no la cuentes porque soy candidato a tal cargo en la Universidad Católica de Chile. Pero ahora lo vas a quemar igual. Pero ayer me llamó por teléfono arrepentido y me dijo, cuéntala okay. Porque es mi reconocimiento para Rafael. Bien. Allá por los finales de los años 90 fui a Nueva York y mientras mi mujer y mi hija se iban de compras, lo fui a visitar a Rafael. Rafael llegó unos minutos más tarde y cuando estaba en la recepción, escucho detrás de un panel a alguien que lloraba, pero lloraba fuerte. Periodista y curioso, me acerco y le pregunto, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? Hablaba en español, me di cuenta por la pronunciación que era chileno, muy delgado, con el pelo tipo príncipe valiente, una perita acá abajo, y me dice, me está volviendo loco, no lo aguanto más, cuando lo conocí en Harvard no era así, y le digo, bueno, pero hace mucho tiempo que estás acá, no, pero tengo todavía para 1 año y medio más, va a ser una tortura. Le digo, mira, aguanta. Como si estuviera en cana prácticamente. Quédate tranquilo y trata de aprender porque vas a aprender mucho. Bueno, ahí pasó, llegó Rafael, nos fuimos para otro lado del estudio. En el año 2002 me voy a vivir a Chile, hago el periódico, lo creo allá. Octubre del año 2002 hay en la Bienal un concurso para el diseño de la Torre de las Comunicaciones. Le voy a hacer una entrevista a los ganadores y uno de ellos era un colega conocido de la generación intermedio y me dice, esperemos que llegue mi socio ahora, así lo...
Y cuando lo veo entrar, nos miramos como diciendo, ¿y a este de dónde lo conozco? Era ese flaquito que lloraba. Bueno, había ganado el primer concurso en Chile poquitos años después y me lo reconoció, la verdad, aprendí mucho. Por eso ayer me llamó por teléfono y me dice, agrega eso que sea mi homenaje. Qué bueno. Se llama Nicolás Loy, Sí. tiene muy buena obra en Chile y en estos momentos está entre los 3 candidatos a dirigir la Escuela de Arquitectura de la Católica de Chile. Genial. Vale. Bueno. Papá diría, ¿se cortó el pelo? A ver, yo hace 2 años que no lo veo, lo seguía teniendo igual. Okay. Bueno, gracias por estar. Gracias a ti. Gracias por todo ustedes. esto.